Con amargura, que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura. Que tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, tú, y tú que te mereces, un príncipe, un dentista, tú que tú te quedas a mi lado. Yo creo que hay algunos sectores de la comunidad valenciana que están unidos al colectivo inmigrante y que respetan a los inmigrantes como respetan a cualquier persona humana, de aquí o de fuera, de color blanco, de color negro, de color trigueño, como sea, ¿no? Pero hay, desgraciadamente, otros sectores de la comunidad valenciana que no ven en el extranjero un igual, que ven en el extranjero a otro y a otro incluso que viene a amenazar su situación. Yo creo que las personas, muchas personas tienen miedo a lo desconocido, miedo a lo nuevo, miedo a perder sus condiciones. Estamos en una situación de crisis económica donde además el miedo se acentúa y esa especie de vértigo que le da a la gente entrar en lo desconocido a veces se refleja en su actitud frente a los inmigrantes. La mayoría de los sectores de inmigrantes tienden a integrarse, sobre todo yo diría que con mucha más facilidad la comunidad latinoamericana, ¿no? Que viene aquí, que tiene una lengua común, unas costumbres comunes, una cultura común, aunque haya luego diferencias, ¿no? Tiene más facilidades de integración. Sin embargo, hay otras culturas que no tienen tanta facilidad de integración. Yo creo que lo fundamental es reconocer los derechos que cada persona, por el hecho de ser persona humana, tiene y que son inherentes a su condición de persona. Esa es la principal medida. Mientras no pasemos por ahí, no pasamos a ningún sitio. Me parece fundamental, es decir, que podamos acceder por internet a las televisiones, a las culturas o los eventos, a las cosas que hacen en otros países, me parece esencial y es el instrumento más fácil, la televisión por internet.